Des 107.5 FM. Muy buenas noches, ya estamos al aire en el 107.5 FM de Radio Las Condes en todas sus plataformas. Nos puede escuchar por internet www.radiolascondesfm.cl. Puede descargar en su tienda la aplicación de Radio Las Condes. Nos puede escuchar en el Facebook, estamos en una transmisión. Hola a todos. Y también nos puede ver después en la página de La Dama Sin Castillo en YouTube. ¿Cómo estás hoy día, Cristian Araya, diputado del Distrito 11? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios, terminando una jornada intensa. Ya, todas tus jornadas son intensas, porque yo no creo que haya otro diputado de este distrito, el Distrito 11, más movido que tú. Yo te veo en todo. Todo hacen la pega. No, si cada uno se la pega distinta, yo no estoy diciendo que no hagan la pega, pero de presencia en territorio, tú. Es que a mí me apasiona estar ahí donde las papas queman. Ya, o sea, yo te veo en todos los eventos, en todas las inauguraciones, en todo, ahí estás, ¿cierto? O sea, y cuando trato de estar lo más presente cuando ocurre, por ejemplo, algún delito, en emergencia, bueno, aparte, aquí en Las Condes soy bombero acá a pocas cuadras, así que me toca también como bombero. Oye, bombero, reservista, por favor, explícame, porque ya esto es, más encima yo estuve leyendo, ¿no? Psicólogo y abogado. O sea, también. ¿pero te recibiste de psicólogo? Sí. O sea, que ya Mateo más encima, pero ya una cosa así, porque, o sea, no es lo mismo ya estar recibido de una carrera, que ya es difícil, las dos carreras esas son difíciles, ¿tú de las dos? No, pero tuve la oportunidad, así que agradecerle solo a mis padres por darme la oportunidad de poder haber estudiado. Y buen hijo más encima, mira, y siempre estuve entre psicología y derecho. ¿Y estudiaste las dos? Y yo creo que una de las cosas de las cuales uno se va a arrepentir es de las cosas que uno deja de hacer. Sí, de lo que uno deja de hacer. Obvio. O sea, uno puede cometer errores en la vida, pero de lo que realmente al final de la historia uno va a mirar para atrás y no se va a arrepentir de los errores. De los errores uno aprende. Pero las cosas que uno dejó de hacer quedan siempre ahí. ¿Por qué no hice una cosa o la otra? Uh-huh. Y en general, frente a esa pregunta, lo hago. Ya, pero ¿cómo? Porque, o sea, si yo veo todas las cosas que tú haces y veo, no sé, eres muy joven además. ¿Cómo? 34 años. ¿Cómo? No sé, tan joven ya no estoy. No, pero o sea, pero imagínate lo que has logrado a los 34 años, diputado de la República, fuiste concejal, candidato a alcalde, ahí no saliste. Yo creo que ahí estuvo, no era el momento. Dios quería otro camino. Sí. Pero, por ejemplo, si uno ve personajes de la historia de Arturo Prat, por ejemplo, a los 31 años ya era oficial de la Armada. Pusiste el peor ejemplo porque ese hombre es un ídolo había conformado mundial. una familia. Era capitán de un buque. Ya, pero Oye, uno no ha hecho nada, absolutamente nada. Te agarraste el peor ejemplo porque es un héroe a nivel mundial. Mundial, de entonces, mi reconocimiento a Prat. O sea, pero eso también. El mayor héroe de Chile y en el top 10 mundial. Y uno jamás se va a poder comparar a alguien así. Pero sí uno puede decir, ¿sabes qué? Uno puede aprovechar cada segundo. Uno puede vivir 60, 80 años. ¿Cuánto duermes? Yo creo que duermes poquito. No, 5 o 6 horas, sí. Ya, pero viste. Ya. Pero al final ¿A qué hora te acuestas? Mira, normalmente a la 1 de la mañana, por ahí. ¿Ya? Y después a las 6 ya estás levantado. Sí, 7 de la mañana ya empiezo a funcionar. ¿Dónde vives? ¿En qué sector del distrito? En Vitacura, en Manquehue con Vitacura. Perfecto. ¿Siempre entonces vecino de Vitacura? Sí. Toda la vida, así que ese fue. Bueno, por eso también fui concejal y candidato a alcalde. ¿Y por qué entonces eres bombero acá en Las Condes? Por tradición familiar. Mi papá, bombero de toda la vida, de la 15ª compañía, la bomba alemana, que está aquí en Los Domínicos, más de 50 años de servicio. Y yo desde muy chico, desde los cadetes, 15 años, comencé en la brigada juvenil y después ingresé a la compañía a los 18 años como bombero. Ya, y reserviste el ejército, ¿por qué? Siempre tuve este bichito. Tengo amigos que... No, si tenés todos los bichitos, no, sí, pero por favor, pero hombre múltiple. Mira, pero si uno tiene que hacer, en el fondo, todas las cosas que le apasionan. Uh-huh. Y muchos amigos hicieron el Germania. Sí, me acuerdo, el batallón Germania, que después por algunos acuerdos que se hicieron, por los derechos humanos, no sé qué, que no se podía, los menores no podían manipular armas, una tontera esta cuestión. Era una tremenda instancia de formación. El batallón Germania. Pero justo en ese momento, a esa edad, tenía que entrar a bombero, entonces fue... ¿Ya? Mira, bombero voy a hacer toda la vida y lo mío, si bien me apasiona lo militar, no es mi vocación ser militar. Uh-huh. Era como un complemento, ¿no? Claro, era un complemento, es algo que yo creo que todo hombre o mujer amante de su patria puede verlo como una opción a servir. Hay muchas formas de servir a la patria, pero esa es una. Pero siempre estuvo ahí. Y alguna vez salió en alguna conversación con algún amigo, oficial de ejército, el tema de la reserva.
Me presenté, postulé, hice Ya. todos los papeles, junté todos los papeles, las entrevistas, etcétera. Quedé. Y actualmente soy oficial de reserva del ejército y dependo de la compañía de la NEA de la Escuela Militar. ¿Ya vas o ya está, ahora que estás como diputado los fines de semana de repente no te queda tiempo para todas las ideas? Siempre hay tiempo. Siempre, Siempre, ya vaya todo, siempre no, hay sí, tiempo. ya. Uno puede... mira, en el ejército no se puede llegar tarde. No, pues tenés que ir a la hora. A veces pido permiso para poder retirarme un poquito antes cuando hay alguna cosa que sea impostergable, Una pero ceremonia después. uno puede ir armando su agenda. O sea, al final... O sea, eres el muy tiempo es organizado flexible. para cumplir con todo. No, yo creo que es más flexible. O sea, me puedo ir adaptando sobre la marcha si es que hay algún espacio. Ya. O sea, al O sea, final oye, puedo vivir un poco espérate. corriendo. Cosas que no tiene Cristian Araya, no tiene déficit atencional, no es flojo. No, o sea... No, porque- flojo no soy. Ya, y déficit atencional tampoco, porque es súper claro en todas las cosas que tienes que hacer, súper Soy, organizado. pero puedo ser un poco disperso. ¿Sí? Sí. Ah. Sí, precisamente porque me gusta hacer muchas cosas en paralelo. Ya, bueno, a mí también me pasa. pero o sea, todo lo que hacen inicio otras lo cosas, termino. no sé. Todo. O sea... Oye, dije, excelente ejemplo. Entré en ¿Ya? kinder hasta cuarto medio en el Liceo de Las Tarrias. Dije, tuve la posibilidad, mi papá dijo, oye, en algún momento no te quieres ver. No, de kinder a cuarto medio voy a Ya, salir de acá. hasta arriba. Salí. Entré a psicología, voy a terminar psicología. Hice el magíster en psicología de las organizaciones. Derecho, terminé derecho y así todo voy... O sea, cumplo en lo que me comprometo. Perfecto, ya. Si empiezas Y algo, lo ahora terminas. haciendo a subteniente en el ejército, tengo un cargo dentro de los bomberos. En general, es tratar de hacerlo todo y en el caso del Congreso obviamente también es otro compromiso, otra forma de servir, bien particular con sus bemoles, Ujú. pero también un espacio para poder ayudar, influir en la agenda pública, en la discusión de políticas públicas, que es una experiencia nueva. Ya uno después de un año y tanto en el cargo ya logra Sí, pues, entender al un principio, poco. pajarito nuevo. No, al no principio sé. No. cuesta entender esta dinámica, es un mundo bien particular el Congreso, un poco separado de la realidad, con ciertas dinámicas que son especiales, muchos preocupados de la prensa, más que de la discusión legislativa, en unas lógicas bien particulares, pero uno logra entender cómo funciona para poder Bueno, y influir, las mañas. etcétera. tus dos profesiones te ayudan mucho, yo creo, en la labor legislativa. Sí, sin lugar a duda, psicología desde la lógica del trato a las personas, la comprensión del comportamiento humano y lo duro del derecho, de la norma, de la comprensión de O una... yo no, de- por ejemplo, yo no de una soy norma. capaz de leer, me tengo que leer la ley fácil, pero no entiendo ese idioma en el que escriben, no me cuesta mucho. No, Y, a o sea, lo- además que me digo, ¿qué es esto? ¿Por qué están hablando este castellano antiguo que no habla nadie? A los abogados les gusta hablar en difícil. No, me carga, a mí O sea, no soporto. un buen abogado es el que habla en fácil. No, pero yo, por ejemplo, cuando leo algo, no, que esto no se entiende nada. Así es No, es como- que también hay sutileza y hay ciertas cosas que en el fondo en 2 o 3 palabras se puede decir mucho en términos jurídicos, pero también porque a los abogados les gusta, No, les gusta ponerle color. Sí, ponerle sí, un poquito está más bien. de pelo a la sopa, pero en general es una cosa lo legislativo, pero al nivel de la explicación uno tiene que salirse de ese mundo, Sí, pues, porque obvio. pasa mucho y en general en todas las profesiones, como las facultades están separadas unas de otras en muchas universidades, los abogados solo hablan con abogados. Ah, claro, Los no médicos conviven con el no resto conviven. de, Yo de tengo la las ventaja carreras. que estuve en una universidad, también de mi distrito, Maravillosa. la Adolfiaña, Sí, pues, en Peñalolén, maravillosa que tiene una universidad. ventaja bien particular, que todo está en los mismos edificios, entonces O sea, oye, uno pero comparte con otra con otras Convengamos carreras. que vais de la al edificio, no sé, C, al D. y te vais, pero que Al tenés C. que, o sea, sí, un ejercicio en esa universidad, las piernas termináis, pero... Bueno, ese fue mi mejor momento de estado físico, debo Sí, reconocerlo. po. No, y además que estimula mucho que hagan deporte, es Sí. parte de la formación. En mi época era ese tipo. obligatorio 2 veces Sí, a la semana. También ahora. Yo debo reconocer eso sí que era de los más flojitos. ¿Ah? ¿Sí? Más de alguna vez me llegó reto Ya, por pero- conversar, porque me gusta conversar. Entonces me daban una hora en el gimnasio obligatoria. Bueno, tenía que conversar un poquito porque uno se topaba con gente que no veía normalmente. Ya, pero entretenido, o sea, lo pasaste muy bien en tu época universitaria en las dos carreras. Sí. No, y ahí fui centro alumno, candidato a la Federación de Mira, qué Estudiantes, buena. participé en misiones, o sea, trabajaba en Sí, porque difusión, etc. también metido en la iglesia, También, en labor también. social, en eso. No, ya, te pasaste. No, pero hay que hacer de todo un poco porque, insisto, uno se va a arrepentir de lo que deja de hacer. Ya, conversemos un poquitito de tu carrera política. Partiste... ¿Por qué se te ocurrió ser concejal? Primero, porque ahí sí que es súper joven. Yo creo que uno de los concejales más jóvenes que hemos tenido. En el caso de Vitacura soy el concejal más joven. En Las Condes, Patricio Patricio Bob te ganó. sin lugar a Ah, dudas, ya. con quien estuve hoy en la mañana en algunas reuniones y mañana también vamos a tener varias actividades en conjunto. Los dos apasionados por la seguridad. Y fuimos candidatos a concejal juntos. Era muy divertido porque Araya en Vitacura, después venía Manuel
José Covarrubia en La Reina y Pato Bob en Las Condes. Entonces, ABC. Perfecto. Bob, o sea, Araya, Bob, Covarrubia. Y nos tocó hacer los 3 campañas en conjunto y nos apoyamos bastante de forma cruzada. Un poco una generación de candidatos a concejal. Que a mí me tocó después tener la oportunidad de ser candidato a alcalde y ahora diputado. Pero ¿cómo llegué a ser Sí, ¿por qué se te concejal? ocurrió? Porque súper metido en el centro de alumnos y todo, pero eso no tiene que ver con que vayas a querer ser concejal. Pero algo tiene que ver, porque ahí uno aprende a organizar grupos, A liderar. a liderar ciertos equipos de trabajo, al uso de redes sociales, etcétera. Y en esa época, bueno, vivía con mis papás y hubo una serie de robos en el sector donde vivía. Hasta que un día asaltan a una asesora del hogar frente a la casa de nosotros, se bajan 2 tipos del auto para robar la cartera, le pegan, la dejan botar, le roban la cartera y se van. A mí esa fue la gota que realzó el vaso. Y quizás que yo me voy a involucrar en este tema de seguridad, porque estaba preocupado de otros temas, más pro vida, en otros temas estaba mucho más metido. Y organizé una plataforma, Denuncia Vitacura, fue una plataforma en redes sociales, una página web, levanté algunos videos que los mismos vecinos tenían, para subir un poco la temperatura al tema de la seguridad, que en esa época, estamos hablando de 2014, 2015, no se mencionaba mucho, y en el caso de Vitacura en particular, como que no pasaba nada. No pasaba nada, habían 28 cámaras en la comuna, o 30 cámaras, había más cámaras en el Parque Bicentenario, y esto me acuerdo porque alguna vez se lo representé al alcalde de ese entonces, había más cámaras en el Parque Bicentenario que en el resto de la comuna. O sea, los patos, después me corrigieron que eran cisne de cuello negro. Bueno, sí, los patos del Parque Bicentenario en esa época tenían más seguridad que los vecinos. Entonces, empecé a levantar este cuento, organizar a los vecinos, organizamos manifestaciones, levantamos en redes sociales, y esto fue una verdadera bola de nieve que llevó a ir ganando cierto posicionamiento en la comuna, reuniones con autoridades, con carabineros, etcétera. Y se me invita a ser candidato a concejal. ¿En ese tiempo ya eras militante UDI? No, yo trabajé en la Fundación Jaime Guzmán, ¿ya? Pero la UDI no había tenido nunca mayor contacto. Obviamente para mí Jaime Guzmán pero espérate, es el referente. Ya, pero entonces había muchos militantes UDI dando vuelta igual en la Fundación Jaime Guzmán, supongo. Sí, pero se separa en el fondo de los... Yo venía del mundo gremialista. ¿Qué hace la Fundación Jaime Guzmán? Universitario. Por una parte, asesoría legislativa. ¿Ya? Claro, el mundo legislativo es más asociado al Congreso y con la UDI. Pero en mi caso, yo trabajaba con los movimientos gremiales de las universidades. Ya, perfecto. Yo recorría a las universidades de Arica, Punta Arenas, buscando líderes buscando liderazgos secundarios, perfecto. que en el fondo no conllevan a la UDI. O en esa época tampoco. O sea, el gremialismo. Era el gremialismo universitario. Perfecto. Entonces estaba en eso, pero obviamente el partido con mayor afinidad en ese entonces era la UDI. Se me invita a participar, yo era independiente, ok, ningún problema. Pero la ley electoral en ese momento era bien particular, porque los candidatos a concejal independientes competían contra todos los militantes. Entonces una lista de 8, tú con tus votos, no sé, 2.000 votos, competías contra la suma de 5 o 6. Era imposible. Ya sé. Entonces, por eso entramos a militar todos. Después justo cambió y quedamos siendo militantes. Yo con la UDI participé muy poco. Fui a Suecia a la sede de la UDI unas 2-3 veces. No tuve gran contacto. Ayudé cuando hubo que el refichaje de los partidos políticos. Ya, igual es mucho más fácil ser candidato militando en un partido porque te ayudan, no te ayudan en nada. Se supone que sí, pero... ¿Me vaya a decir que quedaste endeudado? No. Porque hay que pedir un crédito para... No, lo que pasa es que cuando fui candidato, habían 2 candidatos a alcalde en Vitacura. Uno, Raúl Torrealba, y el otro era Rodolfo Terraza. Rodolfo Terraza iba como independiente, de derecha, pero independiente, contra Raúl Torrealba, que lleva 20 años en el cargo. Y solo en el tango 20 años no es nada. Entonces, por convicción, y porque Rodolfo Terraza, a quien tengo la mayor admiración y cariño, me representaba mucho más. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a apoyar al candidato que me representa valóricamente. Ya, no ocupaste entonces el del pacto. Y ahí obviamente me cerraron todas las puertas, un portazo en la cara, pero antes están las convicciones y apoyé a Rodolfo Terraza. Ya, perfecto. Me la jugué por Rodolfo, no ganamos, pero... Oye, conversemos un poquitito, tenemos pocos minutos y no nos queda nada. Está pasando volando el tiempo. Sí, el tiempo vuela aquí en la Sin Castillo. Conversemos un poquitito, ¿qué pasó en ese consejo que no fueron capaces de darse cuenta de todo la malversación que estaba ocurriendo por detrás? Porque esa es la labor de los concejales, ir fiscalizando. No, les planteaban las cosas
que cuando mostraban los proyectos, lo planteaban de otras maneras? ¿Qué pasó ahí? Porque a mí me llama mucho la atención que todo lo que se han demorado en destapar esta olla que es gigante. Bueno, después de la guerra, todos son generales. Bueno, sí, por eso te estoy preguntando qué pasaba. ¿Los presentaban mal? O porque en Las Condes, en estos momentos, cuando están las comisiones, dicen que no les dan toda la información. O sea, entonces, ¿qué pasaba ahí? Mira, aquí hay una cuestión bien estructural. De partida, el problema de las reelecciones eternas. No es espanto, no, llevan sino contra a que otros. Sí. no solo las autoridades, sino los equipos son los mismos, de siempre. Entonces, hay relaciones de amistades, de confianza, que muchas veces sobrepasan el deber de control entre las mismas, entre los mismos funcionarios. De distintas direcciones de la municipalidad. Distintas direcciones, etcétera. Entonces, hay poca información para quien no es parte del fondo del equipo municipal. No, y además que las leyes han ido avanzando también para estar eso es una parte. Después, lo que ha salido a la luz, recordemos que esto sale a la luz a propósito de que hay una autodenuncia. Ni siquiera la administración actual no fue la que encontró Camila Merino rápidamente, que al llegar, sino que fue primero hay una autodenuncia. Obviamente vieron cosas que no les calzaban. Una persona que sigue recibiendo el sueldo, aunque está... Qué terrible eso, o sea, eso también eso es parte, labor legislativa. O sea, no sé si aún, pero sí al menos hasta hace algunos meses. Atroz. Porque en el fondo como había un sumario pendiente y eso ya, pero eso también no es un problema legislativo, es un problema de gestión de la Contraloría. Porque la Contraloría pues no está haciendo la pega en eso y en varios otros casos más. Después podemos hablar de las fundaciones. Pero lo que pasa es que acá había una estructura que era... Vamos a juntar en otro capítulo, yo creo. Feliz. Mira, lo que pasa en este caso es que eran estructuras paralelas a la municipalidad. Nosotros, efectivamente, las corporaciones, uno le entrega los recursos y sobre estos recursos rinden. Y los recursos se rendían de forma conforme. Ahora bien, si hay falsificación de factura, salvo que alguien te diga, es imposible. Facturas ideológicamente falsas. No, claro, en el fondo, pero por ejemplo, más que falsificación es, me rindes la plata y después, por ejemplo, la anulas. Es imposible poder detectarlo. Sí. Porque esa anulación no le llega a la municipalidad, le llega a la corporación. O a la asociación o al organismo. Una asociación ilícita. Entonces, cuando hay varios niveles, y aquí estaba el director, el señor Prieto estaba estaban involucrados los contadores y está involucrado el alcalde, y es a ellos a quien tú le pides la información. Es imposible poder detectarlo. Ya, o sea, entonces en los consejos se presentaban todas estas cosas como absolutamente normales y todo, no había manera conforme al día, porque efectivamente estaba conforme al día cuando llegaba a la municipalidad. Los chanchullos, que aún también hay que dejar espacio a lo que está en investigación, porque podemos tomarnos con más cosas o pueden haber cosas que estemos pasando por alto. A la municipalidad llegan en general fue bien. Y también aquí hay una crítica que le puedo hacer a los medios de comunicación, porque había muchas cosas que hoy día generan un escándalo, que yo en su momento las denuncié, porque no eran ilegales, por tanto no podía ir a la Contraloría, no tenía sentido, pero eran al menos poco estéticas y poco éticas. Por ejemplo, las horas extra. La forma, las cantidades estaban sí conforme a lo que se podía, pero habían cosas que no calzaban. Demasiadas horas del día, demasiados equipos muy cercanos, etcétera. No era un problema de legalidad, sino era un problema de que uno dice ético, estético. Esos reportajes o no se hacían, o alguna vez me bajaron un reportaje hecho durante harto tiempo. Ya, o sea, bueno, también estamos entonces, también habían otros intereses, habían otras cosas. Entonces ahora, los mismos que rajan vestidura, miraron para el lado en todo ese tiempo. Entonces, esto es una cuestión que aquí lo estoy dando casi en exclusiva, porque casi no me había tocado abordarlo. Pero también hay una responsabilidad que no se ha abordado de la Contraloría, porque la Contraloría no se metía, o miraba solo por encima. O sea, son varios otros canales. Muchos se apuntan a los concejales, pero los concejales tienen una limitación en recursos y en facultades. Porque tú pides la información... que tú trabajas en otra cosa. Trabajas en otra cosa, o sea, es una cuestión bien acotada. Yo logré, por ejemplo, evitar modificaciones al plano regulador, de varias peleas en varios sentidos que fueron muy útiles. Pero hay ciertas cosas que se escapan. Y el rol de la Contraloría también deja mucho que desear. El esquema de las corporaciones y las asociaciones de municipalidad, etcétera, eso es algo que la Contraloría estaba en conocimiento y nunca hizo nada. Modelo que también está y se tiene que revisar de lo que pasa en los Arnechea, etcétera. Sí, obvio.
Oye, nos quedan poquitos minutos. Tú estás en varias comisiones, pero la que más te gusta, obviamente, porque es la pasión que has tenido durante toda tu vida, es la de seguridad. ¿En qué están ahora en la Comisión de Seguridad en el Congreso? Mira, yo estoy en la Comisión de Seguridad, en la de Derechos Humanos y en la de Emergencia. Uh-huh. Y efectivamente la de Seguridad es la que me toca trabajar con más sustancia. Me tocó sacar adelante el proyecto de ley Naín Retamal, que soy uno de los que firmó ese proyecto de ley, muy contento porque ha permitido poder respaldar a las policías. Sí. Y actualmente estamos discutiendo un proyecto de ley relativo a las usurpaciones. Las usurpaciones son las tomas ilegales de terreno, casa o terreno. Y eso es un proyecto tremendamente importante. ¿Por qué? Porque actualmente quien se toma una casa no es sancionado con cárcel. Hoy es sancionado con multa. Por tanto... Uy, y no los deben ni pagar. Nadie los paga. Carabineros no dice, ¿sabes que no me puedo meter porque es una multa, no es un delito? Y adicionalmente, se tiene que denunciar dentro de un periodo de 12 horas. ¿Por qué? Porque exige que corra la flagrancia. De lo contrario, tiene que haber un juicio. Ya, no, imposible. Comprenderás que si en estos momentos te cuentan que tú tienes un terrenito en Chiloé, tengo que viajar para allá y todo. Van a pasar las 12 horas, imposible. No. Ya, o sea, es un gran cambio, es un gran aporte. Es un cambio sustancial porque permite la flagrancia permanente. Igual que el secuestro, es lógico que alguien se toma un terreno lo está ejecutando permanentemente. Sí, entonces la flagrancia no tiene sentido, es una flagrancia continua. Lo segundo es que aumenta las penas y hace distinciones entre... Y reconoce, por ejemplo, la figura de quien se lo toma de forma violenta, como también el que tiene un ánimo de generar un negocio, porque pasa mucho, sobre todo en terrenos fiscales y en el norte del país y en la quinta región, gente inescrupulosa que se toma terrenos, los parcela, genera divisiones y después vende. Entonces hay un negocio en torno a eso, claro, etcétera. O sea, son varios los asuntos. Yo creo que eso es uno de los proyectos más importantes. Fue aprobado ya por el Senado, ahora llega a la Cámara de Diputados, se le han hecho algunas correcciones. Pero el gobierno, para variar, en contra, así como estuvo en contra de la ley Naín, que la catalogaron de gatillo fácil, ahora están en contra de las usurpaciones porque dicen que es criminalizar la pobreza. No, pero dicen que es criminalizar la gente que vive en campamentos. De hecho, para los que toda la gente que se toma terreno es pobre o se toma casa es pobre. Y la gente que hoy está catastrada en un campamento hasta el año 2022... ellos quedan exentos de la penalidad. Ya, pero y tenemos porque que parar esto, soluciones. Tenemos que parar esto si no se van a seguir tomando todo. Nadie más. Obvio, no. Oye, en el norte hay regiones donde llega a ser el 30% de inmigrantes ilegales los responsables de las tomas. Entonces, ingresan ilegales, se toman terrenos de forma ilegal, claro, y no hacemos nada. Puede hacer nada. O sea, Chile no puede seguir en este despelote. Eso es un asunto bien importante. Y hay otro que está ahí también avanzando y que espero avance rápido, que es tipificar como delito el ingreso ilegal a Chile. Yo estuve hace algunas semanas en Colchane, estuve con parlamentarios bolivianos, vimos el tema, especialmente el tema de los robos de autos en Chile, que son legalizados en Bolivia. Les blanquean los papeles. Y que llevó incluso que hace una semana y media una familia chilena viajar a Bolivia a recuperar su camión desde Calama. Y uno de ellos fue baleado y el otro desapareció y apareció a las horas. He mantenido contacto todos los días con la familia. Hasta autos de las policías en Bolivia son autos chilenos robados. El gobierno boliviano le entrega a la asamblea autos robados en Chile y eso lo detectó una diputada y denunció, puso un grito en el cielo. Entonces, son más de 6.000 autos robados el año pasado que están en territorio boliviano y han sido legalizados, lo que es un escándalo. Porque detrás no es que hay 6.000 autos, son 6.000 familias que han perdido fuentes de trabajo, que han sido asaltadas, han sido amenazadas, niños que han quedado llorando, familias que lo han perdido todo, gente que está hoy día traumatizada, porque les robaron el auto, un desgraciado le puso una pistola en la cabeza o un cuchillo para robar el auto. Esa es la realidad de esos 6.000 casos que Bolivia legaliza. Entonces, no podemos mirar esto como una simple cifra. Aquí hay historias de personas y el gobierno boliviano tiene que hacerse responsable. Y en ese sentido también un llamado al presidente de la República para que haga valer nuestra soberanía. Nosotros no podemos permitir que esto sea llegar y llevar. Se llevan los autos, los legalizan en Bolivia y no pasa nada y nosotros tan felices y contentos. O sea, de lo contrario, se tienen que tomar sanciones ni diplomáticas, sino también económicas contra Bolivia en la medida que persevere en esta verdadera hostilidad contra Chile. Porque si tú legalizas autos robados en un país vecino, evidentemente hay un ánimo hostil. Sí. O sea, aquí se están mofando de nosotros y estos son corredores del crimen organizado. O sea, uno de los giros son los autos robados. Otro giro es el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de personas, etcétera. Entonces, o se hacen cargo los bolivianos o nosotros tenemos que exigirle a nuestro gobierno que tome sanciones administrativas
diplomática y económica. Bueno, eso también va a prosperar. Eso estamos apostando a que prospere. Soy uno de los impulsores. Y estamos apostando a que esto también avance, porque es necesario poder restablecer el orden en Chile. Ningún país es próspero cuando es desordenado. Si veo un país de mejor o peor forma, pero cuando un país prospera es cuando está ordenado. Cuando está ordenadito. Oye, ¿cómo se puede ir enterando la gente, no solamente del Distrito 11, sino que de todo Chile, de todas estas iniciativas tuyas y cómo van, no sé, en las redes sociales? ¿Cómo puede uno enterarse qué está haciendo el diputado Cristian Araya? Lo primero, en redes sociales soy muy activo en Instagram, en Twitter y en TikTok. ¿En TikTok? ¿Y qué hace en TikTok, diputado? No, ¿Hace los bailes? No hago baile ni nada. ¿Ya? Contenido duro. ¿Ya? Y que tiene muy buena viralización, pero es contenido duro. Oye, no tenemos me que hacer presto un TikTok. para los TikTok. Vamos a tener que hacer un TikTok de la dama sin Castillo. De todas maneras, hágalo, lo vamos a seguir, lo vamos a proporcionar. Pero, no hago tonteras, sí. No, si yo soy un poquito más denso. Sí, no, pues tú no, pues estamos ahí distintos rubros. En Instagram, @Cristian Araya L, Cristian sin H, Cristian Perfecto. Araya L, Sí. en Instagram y en TikTok. Y en el caso de Twitter, Cristian_Araya L. Pero el diputado ahí, o sea, ¿es pesadito ahí el diputado en el Twitter? ¿O peor? Sí, pues. Peor todavía. Sí, una pero cosa, pero es que mira, en Twitter todos son pesados. No, pero aparte que hay que también a estos sinvergüenzas decirle las cosas por su nombre. Cuando de repente uno ve un nivel de cinismo de parte de ciertos sectores políticos que te apuntan con el dedo porque uno le puede encontrar mérito a la necesidad, por ejemplo, del pronunciamiento militar. Y ellos dicen que esto es un escándalo, pero hace un año, el 8 de junio del año pasado, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio votan en contra de un proyecto de ley que obligaba a los partidos políticos a renunciar a la violencia. Sí, a la violencia. Eso es de un cinismo espantoso. O sea, nos apuntan con el dedo por un hecho que del cual... O sea, no habíamos nacido. Nosotros del cual, no habíamos obviamente, nacido. Bastante ajeno. Yo nací el año 88, 5 días antes del plebiscito. Nada que ver. O sea, el pronunciamiento militar fue hace 50 años. Bueno, pero yo le estoy hablando de lo que pasó el año pasado, lo que pasó ahora, o sea, seamos... Oye, ¿y Threads, la nueva red social? Lo acabo de bajar, todavía no lo activo, lo acabo de bajar, ¿ya? Pero de lo que soy mucho más activo es la comunicación directa con los vecinos vía excelente. WhatsApp. Vamos a dar el WhatsApp directo, vamos a dar el WhatsApp. Escuchen todo el WhatsApp del diputado Cristian Araya. Más 569-8902-7832. Se los voy a repetir. Más 569-8902-7832. Ahí soy yo directamente el que responde. Excelente. Y si me muero un poquito es porque de verdad me llegan muchos mensajes diarios. Pero ahí estoy absolutamente disponible. Más 569-8902-7832. A lo que necesiten, me escriben, oye, el nombre, de qué parte son, cualquier cosa, y los guardo inmediatamente y nos mantenemos en contacto directo. Perfecto. Porque creo que es una de las apuestas que las autoridades circunstanciales, yo siempre pongo el límite porque la única autoridad la dio, estos son cargos específicos, están en contacto directo. Sí, pues en contacto directo con la gente. Oye, el diputado no se va a ir a la casa con las manos vacías, sino que se va a llevar este libro de Rodrigo Atria. Rodrigo Atria tiene varias novelas y acaba de tener esta novela que se llama No reina el mal en el corazón de la ballena. Es de Editorial Suramérica, que gentilmente nos da esto para nuestros invitados. El lanzamiento de este libro va a ser mañana en la Biblioteca Municipal de Providencia, por si quieres ir, a las 7 de la tarde. Así que les deseamos mucho éxito a Rodrigo Atria, ahora en Editorial Suramérica. Ojalá que sea un bestseller. Tiene un nombre increíble. Imagínate, mira el nombre lindo. Se pasó. Muy bonita la portada. Sí, precioso libro. Así que muchas gracias a Editorial Suramérica por estar presente en La Dama Sin Castillo y al diputado Cristian Araya. Realmente que un gusto tenerlo, que rico el power que tiene. Así que mucho éxito. Yo te auguro una carrera política increíble. De aquí a la presidencia. No, por favor, no. Aparte de mí ese Cali. De a poco. No, sí. hay otros que pueden querer ser presidente. Vamos, hay unos que llegaron sin título ni nada, así que oye, tú con 2 carreras universitarias lo harías increíble. No, pero yo creo que hay otros llamados, al menos mi candidato presidencial es José Antonio Cast. Así que ahí de nuevo, atrévete con Cast. Sí, pues vota Cast, que ese ha sido uno de los bailes más repetidos, más vistos en TikTok. No es muy bueno para el baile, o sea, le gusta los es no es muy bueno, yo creo que deberíamos ahí. Es súper tieso, pero le hace empeño. Al menos empeño no se queda. Sí, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa a tu disposición. Invítenme más seguido. Así que a todos los que nos escucharon, pídale por favor que inviten al diputado Araya, porque Araya no falla. Nos vamos a un tema musical y ya volvemos con otro interesante invitado.